Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo capítulo el día de hoy y tendremos un tema bastante interesante, un tema que nos llamará mucho la atención. Enseñanza en tiempos de guerra. Así que los invito a disfrutar de este nuevo capítulo y nos escuchamos después de la intro. ¡Vamos! La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Un nuevo capítulo, queridas y queridas amigos de la ciencia de lo pedagógico. Hoy tenemos un invitado en el cual ya hemos conversado y dialogado antes. Lo van a conocer de inmediato cuando se presente nuevamente. Y vamos a hablar de un tema bastante interesante. Él nos va a contar y ahí veamos, es como la enseñanza, aunque me duele mucho decir la frase que voy a decir, es una enseñanza en tiempos de guerra. ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día en nuestra humanidad? ¿Qué es lo que nos pasa? Así que, pero subamos el ánimo y demos la bienvenida a nuestro gran amigo Rubén Martínez. ¿Cómo está Rubén? Muy buenos días, o buenas tardes cuando nos estén escuchando. La verdad que muy bien y nuevamente, Sí. Gabriel, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre es un placer. Entonces, para que todos Gracias. nuestros oyentes, y un saludo como siempre a nuestra querida RPA, que nunca se me olvidará. Siempre. Un saludo y un enorme abrazo. Sí, siempre recordando a la que ahora es NRPA. RPA. Oye, sí, Rubén, bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Porque obviamente ya hemos conversado y ¿en qué estás en tu vida como docente o alguien que se dedica a la educación? Bueno, yo es que directamente última temporada me dedico a la educación en todos los formatos posibles. ¿Ya? Desde la educación universitaria, educación especial, con niños, con adolescentes. Entonces, por fortuna, estoy tocando todas las ramas y en concreto una de las que vamos a hablar hoy de educación con los refugiados, que por desgracia, ¿no? Los refugiados que tenemos de Ucrania. Sí, sí. Oye, Rubén, y cuéntanos, vamos directo al tema. A ver, primero hacer una introducción. Lamentablemente estamos en un mundo en donde los conflictos bélicos suben cada día más, escalan de una forma muy compleja. Estamos viendo lo de Taiwán ahora con China, esos famosos ejercicios que son conceptos muy extraños. No sé si sirven para nada. De hecho, para mí la guerra, lo bélico, no sirve para nada. Solamente nos ha dividido como humanidad constantemente en nuestra historia. Pero lamentablemente creo que los que más sufren en estos conflictos son los más pequeños, los adolescentes, los niños, las niñas, también los más ancianos, pero en este proceso, por último, el que es más anciano ha pasado por una etapa, por una vida, a lo mejor ya está en la cuenta regresiva, nosotros vamos a llegar allá también, pero esta niña, este niño, este adolescente o este joven o esta joven que está viviendo esto, se trunca su proceso educativo en su país y tiene que ir más encima a un país en donde ni siquiera hablan el idioma que ellos tienen o ellas tienen. Exactamente. Cuéntanos qué ha pasado, porque yo sé que tú estás viviendo esa experiencia con pequeños de Ucrania y yo creo que ha sido fuerte también. Ha sido una experiencia en sí fuerte, sobre todo al principio, porque la verdad que nos pillaron a todos como desarmados, ¿no? Es decir, no sabíamos cómo actuar, qué hacer, porque en un principio pensábamos utilizar como medio de lengua el inglés, ¿no? Como idioma así internacional, y nos dimos cuenta que ni siquiera sabían inglés. Entonces, claro, no te puedes comunicar ni siquiera en ese idioma. Entonces era, ¿cómo lo hacemos? Entonces empezamos a ver pictogramas, que hay una asociación que seguramente conocerán muchos de los que nos escuchan, que se llama ARASAC, que se dedica a sacar muchos pictogramas enfocados para autismo, pero hicieron el enorme trabajo de sacar los pictogramas también enfocados para los refugiados de Ucrania. Es decir, sacaban la imagen con
luego lo que significaba la imagen en ucraniano. Entonces, nos sirvió mucho de ayuda para esa comunicación más básica de cosas. Cuando digo comunicación básica es algo tan sencillo como pedir ir al baño o quiero beber agua. Es decir, íbamos con una comunicación así esencial. Luego nos llegamos a ir adaptando a la situación con estos niños, sobre todo porque nos dimos cuenta de que, claro, vienen de un sistema educativo totalmente diferente al nuestro en todos los aspectos, tanto curricularmente como de enseñar conceptos más transversales de la vida propia. Entonces, claro, teníamos que adaptarnos nosotros a ellos y ellos a nosotros, con la dificultad del idioma. No, qué complejo, porque ya cuando compartes ciertas estructuras del sistema educativo puede ser más fácil. No sé, yo lo veo aquí en América Latina. Todavía miramos la nuca de nuestros compañeros constantemente en la gran mayoría de nuestra escuela, y pasando de un país a otro, aunque tengamos color de voz distinto y a lo mejor incluso otros idiomas, pero es común acá, es fácil pasar. Pero cuando tú me dices lo que te sucede, en donde el sistema escolar ucraniano es tan distinto, ¿cómo van compatibilizando esto? Porque tú dices, ya, tenemos que ceder nosotros, tienen que ceder ellos, pero ¿cómo se consensúa eso? Eso fue súper, en el caso del colegio en el que estaba, fue complejo en el aspecto, sobre todo, porque nosotros tuvimos acogido, que bueno, van a seguir con nosotros el curso que viene, a 3 niños en este caso, 2 niños y una niña. Un niño de ellos va a pasar ahora 4 años directamente, otro estaba en primero de primaria, que serían unos 6 años de edad, y la última estaba en el último curso de primaria de acá, que es sexto, que serían unos 11, 12 años de edad. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema que teníamos, sobre todo, que fue muy chocante, fue con el más pequeño, porque en Ucrania no se escolarizaba tan pequeño. Es decir, su sistema educativo no acogía a niños tan pequeños, lo hacían mucho más tarde. Entonces, claro, nos encontramos, aparte de la dificultad del idioma, con un niño que nunca había pisado una escuela, ni la iba a pisar en los próximos 2 años, porque ellos se escolarizaban con 6, y de repente viene a un país que no es el suyo, que habla un idioma que no es el suyo, y en un sitio que no es el suyo, no tendría por qué estar ahí según su sistema educativo. Entonces, claro, la adaptación ha sido y está siendo difícil porque el niño aún no se ha llegado a adaptar. El otro que tuvimos, de mediana edad de 6 años, sí se llegó a adaptar más a lo que es el aula en sí, pero claro, desconocimiento del idioma por completo, y también vimos que lo queremos trabajar para el de cara al curso próximo, desinterés, ¿no?, por aprender el idioma en ese momento. En cambio, la mayor sí tuvo mucho interés. De hecho, era una niña que se cogía los libros ella sola para aprender español, nos alucinó a todos, y en un mes ya estaba haciendo frases, aunque decimos frases tipo indio, ¿no?, sin conjugar el verbo, pero directamente te entendía, te podías comunicar, y ella te entendía a ti y tú te entendías a ella. Entonces ahí mostramos más interés, ¿no?, con la edad. Pero nos dimos cuenta que los niños sí se adaptaban mejor que las propias familias. Es decir, creo que un niño tiene bastante más capacidad de adaptación que un adulto, en este caso. Sí. Concreto. Oye, y cuando son evaluados, porque obviamente ustedes tienen que ver procesos con ellos, ¿cómo se hace en el proceso de evaluación, por ejemplo? En este caso, por ejemplo, a la mayor le hemos hecho repetir curso. Ya los 2 pequeños sí van a pasar, no es por nada, a la mayor se le hace repetir curso porque aquí sería un cambio de etapa educativa, pasaría de lo que sea la escuela al instituto. Entonces aún no tiene adquirido una competencia básica como es la lengua en sí. Entonces no podría pasar. Y también teniendo en cuenta la etapa, el periodo escolar en el que ellos vinieron. Ellos vinieron aquí en abril. Para que los espectadores que nos escuchen se hagan una idea, nosotros en España acabamos el curso en junio y vinieron en abril. Chuta, no es decir, nada. Teníamos solo abril, mayo y ya, bueno, y un par de semanas de junio, ¿no? Porque tenías que poner las notas a última semana, un par de semanas. Es decir, teníamos 2 meses y medio para evaluar
todo un curso completo. Directamente desde el sistema educativo nos dijeron que no se hiciese porque era una locura, era imposible hacer eso. Sí. Nos adaptamos a la enseñanza sobre todo del idioma, todo lo enfocamos en enseñanza del idioma, sí. Sí, porque sería casi sería muy contradictorio, porque ya estuviste 1 mes y medio con nosotros y vamos, dale al siguiente nivel. Yo creo que sería claro. casi tirarla a la borda a la niña. Buena decisión en todo caso, pero también quedan tareas por delante. ¿Cómo lo visualiza en esas tareas por delante con ella? Yo creo que en general con los niños hay que trabajar principalmente el idioma. Es decir, porque sin el idioma es la base de cualquier cosa. Ya no me refiero solo a nivel materia, porque yo soy de la filosofía en el que en una situación como esta hay que pensar en el currículum, está claro, porque es nuestro trabajo como docentes y no podemos descentrarnos del currículum, pero tienen que adaptarse. Es decir, tienen que vivir en una sociedad en la que nunca han estado y para ello necesitan el idioma. Sí. Entonces, personalmente, yo creo que lo principal que se debe trabajar con esos 3 niños, incluso con los padres, es aprender el idioma. Ya una vez que aprendan el idioma, aunque sea menos profundidad o más en profundidad, eso es lo de menos, que sepan comunicarse. Ya podemos entrar en otras cosas, en otros aspectos, pero tienen que saber comunicarse. Porque tampoco podemos intervenir, que para mí es un aspecto fundamental, psicológicamente con ellos. No. En el aspecto de que han vivido una experiencia que cualquiera en su lugar es traumática. Sí, es decir, tanto para la familia como para los niños. Eso es lo que te quería decir también, como en una de las preguntas que vienen acá. Ellos vienen con un trauma, como se llama, estar en un conflicto bélico no es cualquier cosa. Entonces, además de pensar en el típico currículum que hay que hacer en cada escuela, tienes que hacer tus tareas administrativas, tienen que aprender los niños, las niñas y los adolescentes, pero además tienes también la carga de estos niños y niñas que vienen con un trauma realmente de la guerra. ¿Eso cómo lo van trabajando? ¿Alguien en el sistema escolar va ayudando, no sé, por un psicólogo o psicóloga que esté en el centro educativo, o ellos tienen que ir a otro lugar? ¿Cómo se desarrolla esa parte? Por desgracia no tenemos los recursos para tener un psicólogo o alguien dentro del centro. Nos suelen encargarse figuras como es la especialidad que yo ejerzo, que es de educación especial. Entonces, lo que hizo el sistema educativo hizo una reforma express, es decir, ahí la que sí reaccionaron pronto, hicieron una reforma express y lo metieron como una categoría dentro del alumnado con el que se trabaja la figura de educación especial. Nosotros, claro, pero ninguno de los que trabajamos en este campo somos psicólogos ni somos pedagogos, somos docentes de la rama de educación especial, y lo que nosotros hemos estudiado y hemos ejercido ha sido para trabajar con niños con necesidades, no un niño que desconoce el idioma y que ha vivido un trauma. Por eso creo que el aspecto de la figura como la que puedo ejercer yo y que ejercen miles de docentes en España está centrada en esa adquisición del idioma al mismo tiempo que se trabaja la expresión de las emociones, pero sobre todo para que ellos puedan ir a un psicólogo si lo necesitan y comunicarse, porque claro, ahora mismo estamos hablando de que tampoco se pueden comunicar, necesitan un traductor todo el tiempo, y ya no sé lo viable o no viable en una terapia como sería llevar todo el tiempo un traductor encima para ir traduciendo a ambas partes. Entonces necesitamos ese aspecto. Qué complejo, porque cuando compartes por último el idioma puedes intentar realizar algo más profundo, pero acá la barrera, que es lo más básico, es el idioma. Y tú que has estado obviamente con los niños, la niña, y ¿avanzas? ¿Sientes que avanzas? ¿Sientes que no avanza? Tú decías que la niña lee así como si estuviera leyendo casi en grupos monosilábicos. Pero sientes que ella va a avanzar, sientes que ellos quieren, porque también ¿cuál es la percepción que tú tienes de los niños? ¿Sientes que ellos quieren avanzar, les gusta estar donde están, se sienten mejor, quieren volver a Ucrania? ¿Qué es lo que les pasa a ellos? Yo pienso que ellos se sienten a salvo aquí, es decir, han vivido una experiencia traumática y se sienten a salvo.
De hecho, sobre todo la mayor se integró súper rápido dentro del colegio, es decir, a una velocidad que ninguno de los docentes que trabajamos ahí nos esperábamos que se integrase tanto, porque se integró ya no solo en su grupo de clase, sino en lo que es el colegio en general. De hecho, en el patio jugaba con niños de su clase, de otras clases, es decir, sin problema. Lo que les ha costado más son los pequeños. Ya hay que diferenciar que, claro, puede ser el propio carácter de cada crío, porque puede ser así, hay críos que son más difíciles, hay críos que son más fáciles, sí. Puede ser el carácter de los críos, o también lo que hemos comentado al principio de que ellos empiezan más tarde en el sistema educativo. Entonces, es todo nuevo para esos críos. Entonces, hay que entender esa parte. Entonces, sigo pensando que el foco de atención debe ser el idioma. De hecho, por si hay alguno de los que nos estén escuchando les sirve, nosotros desde la ONG Maestrico llegamos a un acuerdo porque, claro, hay que entender que esto nos pilló de nuevas a todos, ¿no? Sí. Entonces, enseguida intentamos buscar aliados para que nos ayudasen a enseñar el español como lengua extranjera, que era una situación nueva para el 99% de los docentes que nos encontrábamos. Entonces, firmamos una alianza con una empresa que se llama eKids, que la de deletreo por si lo necesitan apuntar, que es EKIDZ, que tiene una aplicación móvil que se llama igual. Y en esa aplicación, si meten ustedes el código de Maestrico con K, le da acceso a la enseñanza del español como idioma extranjero de forma gratuita. Son una serie de audiolibros de que van muy básicos, pero sirve como complemento. No es la herramienta más completa del mundo, pero bueno, es una herramienta más que podemos tener en el caso de necesitarlo. Sí. Porque pareciera que fuera fácil enseñar español siendo alguien que habla español, pero ojo, ¿cómo se llama? Es distinto, ¿cómo se llama? Ahí está la expertise, sobre todo de los profesores que enseñan otras lenguas, porque en la escuela, ¿cómo ha sido con los profesores? ¿Sientes que aportan más los profesores que ya tienen la expertise de enseñar otra lengua? Es que eso es muy curioso porque realmente hablando con los profesores de inglés, porque claro, al principio le decíamos nosotros, bueno, ayudarnos los que enseñan el idioma, ¿cómo lo hacéis? Yeah. Pero es que es lo que nos decían ellos, dice, es que enseñar inglés, tú realmente estás enseñando inglés comparándolo con el español. Es decir, tú dices, hello significa hola. Ya. Yeah. Porque el niño ya sabe lo que significa hola. Le estás enseñando una palabra nueva que significa lo mismo que ya sabe. En este caso, ellos no saben inglés. No. Saben ucraniano y saben ruso. Es lo que saben. Entonces, no puedes compararlo con nada. Y tienes que enseñarle el hola comparado con su hola. Es decir, nosotros tenemos luego que aprender ucraniano para poder llegar a ellos a enseñarle español. Es decir, llegamos a ese extremo, ¿no? Pero es que verdaderamente es así, porque necesitas comparar ese vocabulario. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que los niños, la ventaja depende de la etapa escolar en la que estén. Si son de 4 o 5 años, reciben su refuerzo de enseñanza del español, pero creemos que ya solo con el hecho de estar en una clase rodeado de gente hablando continuamente en español, en esas edades normalmente aprenden. Sí. El propio idioma. Es como si nosotros tenemos unos críos y nos vamos a Alemania y apuntamos a nuestro hijo sin saber alemán con 3-4 años al sistema educativo. A lo mejor no necesitamos que les den una clase de alemán. Ya en mero de estar en clase aprenderá alemán. Nosotros como adultos sí, pero los niños normalmente no necesitan eso. La socialización, finalmente. Sí. Oye, exacto. Y desde el punto de vista como centro escolar en el cual trabajas, ¿cómo lo conversan, cómo lo dialogan entre los compañeros docentes, las y los docentes y el equipo directivo? ¿Cómo lo ven esta experiencia? ¿Sienten que están preparados? ¿Sienten que les faltó? ¿Cómo se están preparando ahora que van a volver y van a seguir estas niñas y estos niños aquí? En su momento nos pilló por todo de sorpresa. Es decir, no sabíamos, pero es que a nivel nacional no se sabía ni cómo empezar, ni cómo actuar, porque claro, es que hablando también de las materias en general, como puede ser unas matemáticas, un inglés, ya. No sabíamos ni el nivel de ello que había.
Es decir, ¿saben sumar? ¿Saben que te llegabas a preguntar esas cosas? ¿Sabrán sumar? ¿Sumarán igual que nosotros? ¿Multiplicarán igual que nosotros? ¿Tendrán un sistema diferente de multiplicación? Porque al principio pensábamos que la asignatura que menos adaptación iba a requerir era matemáticas, ¿no? Porque al fin de cuentas son números. Entonces, les puede adaptar el enunciado, ponérselo en su idioma, pero son números. Pero decimos luego, claro, pero a lo mejor no suman igual que nosotros. Sí. Tienen otro sistema o no dividen igual que nosotros. Entonces, fue mucha preocupación. Es decir, nos pillaron a todos desarmados pedagógicamente hablando. También ahí en su momento ya Arasaka estuvo muy bien con los pictogramas, nos ha ayudado mucho, pero fue como un parche momentáneo para poder que esos niños entrasen a la escuela, pero fue ese parche. Ahora, ¿cómo nos estamos preparando? Pues en mi caso, por ejemplo, particular, que nosotros estamos aquí ya en un periodo de vacaciones, nosotros empezamos en septiembre de nuevo el curso escolar, yo estoy como comprando libros y buscando libros de enseñanza del español como idioma extranjero. Y me estoy planificando las sesiones con esos niños como si fuese a enseñar el español como idioma extranjero, que es mi objetivo principal con esos niños. Entonces, en ese caso, pues sí utilizaré libros, sigo utilizando también juegos que estaba haciendo, pero claro, ahí me gusta, en los que seguro que me conocen mucha gente de los que nos está escuchando, hemos hablado otras veces de que mi metodología es mucho con los juegos, pero en este caso tampoco la podía utilizar porque no podía explicarle cómo se jugaba. Es algo tan sencillo como eso. Digo, no te puedo explicar cómo se juega. Entonces, claro, necesito un nivel muy básico de enseñanza. Entonces, sí, nos estamos armando ahora, nos estamos preparando ahora, pero en su momento no pudimos porque nos pilló justo casi terminando la segunda evaluación. De hecho, fue estos niños, para que os sepáis justo las fechas, aquí en España hay como 3 periodos de vacaciones. En Navidad, en invierno, que suele ser en diciembre, luego en primavera, que suele ser por abril, y luego aquí ya en verano, que suele ser en julio y agosto. Pues oye, ¿y en primavera cuánto tiempo tienen? Una semana antes de vacaciones. Oye, ¿y en primavera cuántos días tienen de vacaciones? Una semana. Una semana también. Oye, tienen harto. Sí. Nosotros tenemos en invierno y en verano. Ahora, en invierno son 2 semanas y en verano son 2 meses. Bueno, sí. En invierno tenéis más que nosotros. Oye, qué interesante, sí. Qué interesante la experiencia, pero quería preguntarte también, desde esa misma experiencia que has tenido, ¿qué ha significado esto realmente para ti? Desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista del ser docente, ¿qué ha significado? Y ser humano, porque eso es lo principal, eso somos antes de todo lo demás. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Para mí en particular me ha demostrado una cosa que promovemos mucho, pero que verdaderamente hay que aplicarse, que la docencia es una profesión que tiene que estar en continua formación. Yeah. Y este hecho te lo demuestra. A nosotros en la carrera, ni en ningún curso, ni en ningún taller que hemos hecho, nos han enseñado a enseñar español como idioma extranjero. Entonces, claro, tienes que ser tú mismo quien, al recibir a su alumno, tienes que buscar información, tienes que moverte, tienes que preguntar, tienes que prepararte las cosas. Entonces, necesitas ese aprendizaje. Entonces, te demuestra que nuestra profesión requiere eso, requiere estar en continuo aprendizaje. Entonces, realmente es muy importante ese aspecto. Ya lo vivimos en su momento, una situación parecida con la pandemia, que es cuando hablamos en muchas ocasiones de aprender a utilizar el ordenador, de aprender a utilizar diferentes herramientas TIC, pues esto es igual. En un contexto en el que nos enfrentamos a una situación nueva y tenemos que aprender. Es decir, en muy pocos años nos hemos enfrentado a 2 contextos en los que la figura del docente ha tenido que reciclarse y aprender de nuevo, como si fuese un estudiante, todo lo que tenía. ¿Y desde las emociones, Rubén? Desde la emoción, al principio, no puedo negar que tenía mucho nerviosismo, porque era en plan, ¿cómo lo hago? Sí. Es decir, es que la pregunta principal era, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Cuando a mí me dijeron, no me acuerdo de la fecha exacta, pero bueno, cualquiera, me dijeron, el martes a las 10 tienes que la primera sesión con los 3 niños al mismo tiempo.
Y digo, ostras, con los tres además. ¡Wow! ¿Sabes? Con los tres niños al mismo tiempo. Te los metes en una clase, en una sala, y estás con los tres niños al mismo tiempo. Y dices, ¿qué haces? ¿Qué hago? Me bajé el traductor de Google, que en su momento me salvó la vida. Del traductor de Google, la función que tiene de poner el audio para que traduzca inmediatamente. Pero claro, ¿qué hacía? De repente, de un día para otro, ¡hala! Venga, 3 niños para ti. Y además, de 6, de 10 a 11, de 6 años y de 4 años. Wow. Es decir, ¿qué haces? Entonces, en su momento, mucho nerviosismo, mucha incertidumbre, buscar información por internet y darte cuenta que no había, porque lo que te encontraba era a más docentes preguntando lo mismo. Entonces, no había información del tema, porque no es algo, ha sido más difícil que, por ejemplo, en la pandemia, lo que he notado yo personalmente. Porque en la pandemia, a fin de cuentas, los recursos TIC, había gente más formada que podía ayudar a otros a formarse. Sí. En este caso, no había nadie que te enseñase. Entonces, ¿cómo lo hacías? Pues buscando libros, buscando material, buscando, como he comentado, alianzas. Ha sido duro. Ha sido muy duro, tanto para los especialistas como para los tutores, sí. En este caso. Uno sabe que el vínculo es clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿eh? Y allá va también mi pregunta. ¿Has generado algún vínculo con ellos y eso te ha ayudado más o no? En el poco tiempo que estuvieron, porque estuvieron muy poco. Sí, el vínculo sobre todo con la mayor. Es decir, con los pequeños sí me ha costado más generar más vínculos. Yo pienso que con el tiempo se generará. De hecho, con el mediano, al final de curso ya conseguimos que se esforzara por decir palabras en español, porque claro, ya estaban muy cómodos, ¿no? Es decir, íbamos con los traductores, pues ellos se acostumbraban a, bueno, pues hablo y que me traduzcan ellos y se esfuercen ellos. Pues ya con el mediano sí conseguimos que se esforzase a aprender el español. Pero con la mayor, la verdad que la relación ha sido muy buena desde el principio. De hecho, hasta ella misma me pedía que la sacase de clase más tiempo. Es decir, se hizo un vínculo emocional importante, pero porque yo pienso que ella misma notó el esfuerzo que por mi parte realizaba a la hora de enseñarle, y a mí ella me demostró el esfuerzo que hacía para aprender. Entonces era algo recíproco. Entonces nos cogimos ese cariño mutuo en este caso. Qué bueno, oye, pero hay algo que no sé si lo tienen resuelto esto, a lo mejor ni siquiera lo han pensado. Son 2 meses de vacaciones, 2 meses que a lo mejor ni siquiera van a estar cerca del español, sino que van a estar con su familia y van a hablar solo ucraniano, y que es obvio, y van a hablar de la experiencia que están viviendo. Van a ser 2 meses a lo mejor de retroceso, y eso ya lo tienen así como repensado para este comienzo. Eso, hasta que no empecemos el curso, no creo que podamos verlo en realidad, aunque lo tenemos claro. Tenemos claro que puede pasar 2 extremos, porque la ventaja, como comento, de esta familia es que la niña es muy sociable. Entonces, por una parte pensábamos, pues a lo mejor la propia niña es la que tira de la familia, ¿no? La obliga a salir, a socializar con otra gente y todo. Por otra parte, claro, nos ponemos en el caso negativo, en el que solo se queden en casa, que solo hablen entre ellos, y claro, sería un retroceso sobre todo para los pequeños. Sí. Pero tenemos que plantearlo aún así, el inicio de curso, como cualquier niño, tienes que empezar prácticamente desde cero. Es decir, todos lo sabemos, que el verano es un reseteo para todos. Es decir, el periodo de vacaciones es siempre un reseteo para todos los niños. Sí, era uno de los periodos que más esperaba también. Todos lo esperamos mucho en la escuela. Oye, qué interesante la experiencia, qué complejo que se dé en este contexto, porque podríamos tener niños extranjeros, sí, pero no en un contexto que haya sido empujado por este conflicto bélico. Y pueden llegarnos más niños también de otros países que se están adhiriendo a estos conflictos lamentables que hay en la humanidad. Pero es interesante como experiencia. Rubén, aunque no lo crea, ya ha pasado mucho tiempo en el diálogo, pero antes de terminar el capítulo, me gustaría que dijera alguna reflexión respecto del tema. Sobre todo, yo creo que
no es que en la universidad, en nuestra preparación docente, aprendamos muchos idiomas, sino porque es interesante lo que acabas de decir. ¿Cuánto nos preparan a nosotros los docentes en el pregrado? A lo mejor falta aquello que sea básico. ¿Cómo enseñar nuestro idioma? Y sería una cosa básica. No sé, lo dejo los micrófonos para ti, para tu reflexión personal, Rubén. Es que yo pienso que en el caso de las universidades, en el caso de enseñarnos a enseñar nuestro idioma, lo hacen bien en el aspecto de que este caso es excepcional. Es decir, normalmente nosotros enseñar el idioma es algo que, por ejemplo, enseñar a hablar no enseñamos porque el niño aprende a hablar en el contexto familiar. Nosotros pues nos centramos más a enseñar a escribir y todo ese tipo de cuestiones. Y ahí sí nos enseñan en la universidad. Es decir, que nos enseñe este tipo de situaciones es imposible porque esto es una situación que nadie podía adivinar. Entonces, no podemos. Es como si nos dicen, tienes que aprender ahora con el conflicto de China y Taiwán. Tienes que aprender ahora chino porque a lo mejor te vienen refugiados de China. ¿Lo sabes? No lo sabes. Hay cosas que no se pueden prevenir, ¿no? En este caso. Yo sí creo que sí, que lo hemos hablado en otras ocasiones, sí se necesita una reforma de la profesión en sí, sobre todo de campo de educación especial y de actualizar los contenidos a lo que necesitamos hoy en día, que ahí sí tenemos tareas pendientes. Es decir, en el campo de educación especial para mí no debería ser una especialización como tal, debería ser algo transversal. Todos necesitamos saber de educación especial, pero por eso se requiere ese planteamiento de la profesión. Pero en este caso en particular es que era imposible adivinarlo, era imposible. Lo único que sí no tenemos que aprender nosotros, pero yo pienso que es una habilidad que tenemos que desarrollar nosotros como nuestra labor docente, a aprender, es decir, aprender a aprender en este caso. Aunque nos cuesta a los profes, esa es una realidad. Nos cerramos mucho en nuestras especialidades. Creo que ahí tenemos que crecer, porque tiene que ver con el crecimiento profesional y con la responsabilidad social, que también siempre me ha dejado muy marcado cuando Javier Murillo me dijo, oye, más que vocación, yo creo que esto es responsabilidad social. Ahí está la clave de la docencia. Porque de hecho lo que tú estás haciendo, lo que nosotros los docentes hacemos en la escuela, tiene que ver con eso, con la movilidad de las personas en la vida, poder ser capaces de resilienciarnos nosotros mismos y ponernos de pie y llevar esto a cabo. Yo creo que es la mejor profesora del mundo y la que tiene más complejidades dentro de todo. Yo vuelvo a insistirlo, es la más importante de un país. No sé qué opinas de eso, como siempre lo he dicho. Sí, es que tienes totalmente la razón. Es decir, tenemos que salir, como hemos hablado muchas veces, del estado de confort, ¿no? De intentar salir de ese estado que es muy difícil, porque tenemos esa responsabilidad. Estamos trabajando con personas, las vamos a marcar para toda su vida, sí, realmente, porque pasan por nuestras manos, ya sea un curso, sean 2, sean 3, lo que sean. Pero las podemos marcar para toda la vida y tenemos que tener en cuenta que esa marca que hacemos para toda la vida puede ser tanto para bien como para mal. Sí. Entonces, tenemos esa responsabilidad en ese aspecto y yo creo que en esa reflexión que tenemos que hacer los docentes tenemos que pensar en nuestra propia etapa como estudiantes. ¿Cuáles han sido los profesores que a nosotros nos han marcado para bien y cuáles han sido que nos han marcado para mal? Y pensar qué cualidades tenía uno y qué cualidades tenía el otro para trabajarlas, para desarrollarlas. Pienso que ahí está la clave, ahí está el foco que tenemos que tener nosotros. Sí. Queramos o no queramos, marcamos y nos han marcado para toda la vida y por algo somos docentes también. Yo, de hecho, podría decir que mi profesora de primaria, que fue la que me hizo los 3 o 4 primeros años de primaria, marcó el resto de mi vida. De hecho, hasta el día de hoy recuerdo su nombre, recuerdo las cosas que me enseñó y somos clave los profesores en ese proceso. Y en este proceso también que tú estás viviendo somos clave, porque yo creo que en muchas experiencias nos ha sucedido. Yo recuerdo también haber no vivido yo lo experiencial, porque en ese tiempo trabajaba no haciendo clases, sino que en temas de productora.
Estábamos haciendo incluso un documental de la experiencia cuando llegaron de la ex Yugoslavia acá en Chile. Y también tuvimos el mismo problema. De hecho, nosotros, el documental que hicimos, que al final salió por otra productora, pero las imágenes que hicimos en un principio las hicimos nosotros. Y el tema idiomático era increíble, nos costó mucho. Entrevistamos a los profesores que estaban con los niños también, les costaba mucho. Pero sí, ahí estamos los docentes en todos lados y seguimos siendo mirados como que reclamamos mucho, que no decimos. Pero miren, sean docentes. Los llamo a que realmente sean docentes y sepan lo que es estar dentro de una sala de clase, sepan lo que es estar acompañando a las niñas y los niños. Realmente son procesos, son momentos, son procesos emocionales también. No son solamente cognitivos, sino que son emocionales. Nosotros somos un todo como seres humanos. Entonces, ahí eso, pues, no sé, Rubén, yo creo que es increíble, pero aunque no lo crea, ha pasado mucho tiempo. Pero sí, yo creo que ha sido una gran experiencia que has compartido. Y lo vamos a dejar también ahí en las redes sociales tuyas, vamos a compartirlo y para que nuestros amigos también puedan seguir ¿cómo se llama? Tus acciones, tanto con Maestrico, que sigues todavía ahí fuerte. También ahí fuiste nominado, supe por ahí, al mejor docente de España también. Sí. Una gran nominación, no sé. Yo creo que siento, y en lo personal, que has dado mucho respecto de ti, y yo creo que sigues. Y son experiencias y hay que compartir estas experiencias. Un último mensaje. Y yo, ¿sí? El último mensaje, animar a los docentes, sobre todo lo que he comentado de la aplicación esta gratuita, no lo digo por nada, porque si lo necesitan. Es decir, si lo necesitan, si queréis también te lo paso ahora, Gabriel, para que lo puedas poner la información para nuestros compañeros. Sí, por favor. Porque yo creo que todos los recursos que sean gratuitos, esas cosas, siempre es bueno, ¿no? Y sí, para echarle un cable siempre a los compañeros, para eso estamos. Sí, y sobre todo a tus compañeros en España, que a lo mejor también están viviendo la misma experiencia y les va a servir para eso. Y acá en América Latina también, o en cualquier otra parte del mundo que nos escuchen, son esas cosas que uno agradece de la tecnología realmente. Esa capacidad que no solo estas cosas sean negocio y que te ayuden a ganar mucho dinero, que está bien por una parte, que ganes dinero con las cosas que haces. Me refiero a esta empresa, pero esa parte social que deben tener esta empresa también, de compromiso social, es clave también para el acompañamiento en la educación, por ejemplo. Y yo creo que es una gran ayuda. Lo vamos a poner en la descripción, vamos a poner los links y cómo se tiene que hacer. Así que, Rubén, yo espero que me mandes esos datos. Y realmente un gran abrazo, Rubén. Yo creo que ha sido una gran experiencia. Ahí vamos a seguir conversando a lo mejor en otro momento de otro tema. Pero hoy día fue esto, enseñanza en tiempos de guerra. Y lamentablemente parece que nada está parando. Esperemos que pare algún día esto, pero al parecer no. Rubén, una última palabra. Nada, dar un fuerte abrazo a todos. Nuevamente, Gabriel, gracias por la invitación. Y como siempre, igual que empiezo, termino. Recuerda especialmente a la RPA, a Carlos también. Entonces, un enorme abrazo y espero ya la siguiente invitación para poder conversar otros temas que sean más amenos que este. Sí, también. Oye, mira, recordaste a un amigo que tuvimos también en uno de estos capítulos, a Carlos Espinosa, y también a Ontiveros, José Ontiveros. Y muchos amigos de la RPA que hemos pasado por hartos altos y bajos en este tiempo pandémico que ojalá se termine, que aún no termina. Y estamos en esta etapa, así que hemos compartido harto, seguimos compartiendo. Sé parte de la RPA. Voy a dejar el enlace también a ver si, no sé, parece que hay en Telegram también. Ese enlace lo sé compartir, y también el de WhatsApp. Porque es un grupo de docentes, en uno estamos como en 400, en otro estamos en 300, y compartimos muchas experiencias también. Y si alguno tiene una duda de cualquier cosa tecnológica o cualquier otro tipo, incluso metodológico, alguien va a responder y te va a ayudar. Eso es compartir, que es lo que está haciendo Rubén, por ejemplo, con su experiencia, que es lo que hace
de su vida. Lo que hacemos también aquí en la ciencia de lo pedagógico es poder compartir cómo estamos nosotros los docentes. Así que Rubén, un gran abrazo psicológico, como se dice acá, desde Chile, y fuerza ahí adelante, y estaremos viendo cómo sigue esta experiencia. Así que muchas gracias, Rubén. A ti, muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Chao. Una gran experiencia de nuestro amigo Rubén Martínez. Realmente una experiencia en donde se topan las emociones, la vivencia de eso humano que nos cuesta encontrar. Nos cuesta comunicarnos cuando hablamos en el mismo idioma. Imagínense qué es lo que sucede estando hablando diferentes idiomas y absolutamente de culturas distantes, porque normalmente Occidente, Oriente, hay algunas culturas que son más cercanas, otras no, pero nos cuesta entender. Sistemas educacionales distintos, problemas con el idioma, cómo partimos, tantas decisiones. Y en la experiencia que Rubén nos contó, vivimos eso. Vivimos esa necesidad de poder entender al otro, de poder aportar en la vida del otro y también de sostener al otro. Vamos, Rubén, te queda la próxima etapa. Tienen que entender el español y ustedes tienen que compartir con ellos. Así que vamos a colocar tus redes sociales también para que la gente vuelva a escucharte y vuelva a seguirte. Y además esa app que nos contaste que nos ayuda mucho en esto de la enseñanza del español. Así que un gran abrazo. Y ustedes, amigos de la ciencia de lo pedagógico, síganos en redes sociales, compartan. Yo creo que lo clave en esto es que ustedes puedan compartir el contenido. Tenemos que hacer crecer la comunidad. Así que espero que estén muy bien. Y también recuerden, visiten la página web donde encontrarán la transcripción de este capítulo. Pero lo más importante, escuchen, descarguen el podcast y también compártanlo. Así que un gran abrazo y espero que estén muy bien y nos vemos en otro capítulo de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.